buenas. ¿Qué tal, profesor? Aquí traje a un entrevistado que me parecía una persona de bastante estima, que sabe hablar, que tiene buenas características y, y además de que está relacionado con el tema del que vamos a hablar. Y es específicamente del término o de este término despectivo que se habla de generación de cristal. Y bueno, antes de empezar todas las preguntas y la entrevista como tal, quería mostrarle a mi entrevistado un video y después empezar a hacer las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Muy bien. Uno de los problemas principales que tenemos en esta sociedad es que hay como una especie de generación de personas que se ofenden por todo. O sea, es algo increíble. Aquello que tú digas, lo que tú propongas, cualquier idea que expreses, inmediatamente se ofenden, sienten que estás haciendo algo negativo, que estás diciendo algo malo, y eso es lo que se llama hoy en día la generación de cristal. Así que hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la gente que se ofende de la nada, de la gente que se parte si le dices cosas más o menos fuertes. Vamos a hablar de la generación de cristal. ¿Cómo están? Les habla Alberto Barradas, @psicovivir en las redes sociales, psicólogo clínico venezolano. Y vamos a analizar este movimiento que cada vez es más grande, cada vez es más masivo. Porque de alguna forma pareciera que un gran número de personas están desarrollándose de una forma débil desde el punto de vista de la personalidad. Porque no aceptan las diferencias en el pensamiento, no aceptan la capacidad de mirar el mundo de forma distinta. Ellos, en nombre de la libertad, quieren que tú pienses de una manera uniforme. En nombre de la integración, desean que tú vayas por una sola línea de pensamiento. Es una cosa totalmente incongruente, porque si te pones a ver, o sea, yo no le puedo decir a un amigo mío gordo, o tú, por ejemplo, tú no le puedes decir mi gordo, o no le puedo decir un amigo mío, un pana de eso así, hermano, era, pa negro, ¿cómo está la cosa? No, tú no le puedes decir negro, ¿cómo se le puede decirle negro? En estos días a un futbolista que uruguayo le dijo negro a un amigo, ¿okay? Que se tratan de esa manera y le metieron una multa. O sea, esa es la generación de cristal. Ahora, por ejemplo, las tiras cómicas, los programas humoristas, los quieren quitar. O sea, cosas que son históricos, que forman parte de la historia de los medios audiovisuales en el mundo. ¿Okay? Los quieren quitar porque son machistas, porque discriminan a las personas oscuras. Bueno, una cosa increíble. Entonces, en nombre de la no discriminación, en nombre de la corrección política, en nombre de la integración total, de alguna forma, entonces lo que quieren es una uniformidad de pensamiento y quitar todos los símbolos históricos, nacionales, mundiales, que de alguna forma representan nuestra historia en la vida. Quieren tumbar estatuas, destruyen plazas, o sea, es una cosa increíble. De alguna forma, desde el punto de vista emocional, son personas débiles porque no soportan la diversidad, no soportan la capacidad de pensar diferente. También son personas que de alguna manera no tienen capacidad de razonamiento, porque no razonan en función de escuchar, ver o leer lo que realmente están viendo, escuchando o leyendo. Entonces interpretan el mundo desde sí mismos, interpretan el mundo desde una visión completamente sesgada, donde la única posición es la de ellos. En ese sentido es fundamental que nosotros no tengamos esa tendencia a ofendernos por todo, a pensar que todo es malo, a pensar que debemos hacer las cosas uniformemente, a asumir la vida como si fuese perfectamente perfecta, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, de verdad, no seamos la generación de cristal, no seamos gente que no tenemos fortaleza en nuestra personalidad, no seamos personas que no podamos ver diferentes puntos de vista, integrar esos puntos de vista y entender que todos pensamos diferente, que vemos las cosas diferentes y que el hecho de que yo te diga negro, flaco o gordo no significa que te estoy discriminando, te estoy haciendo bullying o te estoy haciendo una cosa negativa. Tiene mucho que ver con la intención, tiene mucho que ver con el tono de voz, tiene mucho que ver con la capacidad emocional con la que te estoy diciendo algo. Es diferente que yo te diga, pa negro, ¿cómo está la cosa, amigo mío? Y otro que te diga, mira, piazo de negro, ya va. Dices la misma palabra, pero la intención es completamente diferente. Esa discriminación, la gente de la generación de cristal no la entiende, no la asume, no la comprende. Por eso es importante tener fortaleza en la personalidad, estructura en nuestras emociones, para
para que de alguna forma sí podamos entender esos matices, para que sí podamos entender que no todo es malo, para que sí podamos normalizar aquello que nos hace bien, pero no normalizar aquello que nos hace mal, que es otra de las tendencias de la generación de cristal. Así que seamos un poco más fuertes, seamos un poco más maduros, tengamos capacidad de entender que las personas piensan diferente y tengamos conciencia sobre todo a través del hecho de que las cosas tienen que ver con la forma como lo dices, no lo que dices especialmente. Así que los invito a la reflexión y no se partan tan fácilmente, no sean la generación de cristal. Y bueno, volviendo a la entrevista. Hola, saludos. Voy a empezar a hacerte unas preguntas interesantes. Luego de haber visto el video, quiero hacerte esta primera pregunta. ¿Qué opinas tú personalmente sobre este tema, o el tema de la generación de cristal? Bueno, antes de dar mi opinión, lo que hace aquí es corroborar algo que ya está siendo patente, porque la persona que habla aquí no es un opinólogo, no es alguien de la calle, es una persona que estudia la psicología, que estudia la mente humana, y así como él hay muchos especialistas en psicología que están apuntando exactamente a lo mismo. Y eso ha hecho también que esta expresión, ¿cierto? Generación de cristal, copos de nieve o generación de copos de nieve, se vaya siendo cada vez más conocida, porque precisamente esto es una tendencia cultural que se está haciendo cada vez más notoria, ¿ah? Se está haciendo cada vez más notoria y que por lo tanto no es un tema que nosotros estamos imaginándonos. La generación de cristal no es una simplemente opinión, es algo real. Hoy día los niveles de tolerancia son bajísimos y también los niveles de frustración también son bajos. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo, existe una cada vez más creciente presencia de la generación de cristal en nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. ¿Podrías darme un ejemplo? Bueno, el cambio de nombre de hace unos días atrás de un chocolate que se llamaba Negrita, ¿cierto? Le van a cambiar por Choquita. Entonces, tenemos allí un ejemplo que en mi opinión es absurdo, de cambio de nombre, porque la palabra negro no se usa necesariamente para ofender a una persona, ¿ah? Por eso yo considero, entre otras cosas también, que esto es absurdo y que de alguna manera responde igual a esta generación de cristal que se ofende por todo. Sí. O sea, lo que tú al final estás dando a entender, o lo que tú has querido dar a entender con este mensaje, es que tú apoyas completamente el término, porque hay expertos que lo dicen, porque hay ejemplos que lo demuestran, como el tema de la negrita de chocolate, que yo también me di cuenta, o me enteré hace una semana de eso y yo dije, va, increíble, ¿cómo va a pasar esto? Pero bueno, en eso se resume, en pocas palabras, tu punto de vista. Sí. Ok, vamos con otra pregunta, algo que quizá se familiariza contigo. ¿Qué se criticaba a los jóvenes de tu generación? ¿Qué era lo que se criticaba? Si tú recuerdas algo, o yo si recuerdo que en mi tiempo, porque yo también fui criticado, todos fuimos jóvenes y siempre nuestra generación fue... Cada generación de jóvenes ha sido criticada por una u otra cosa. Ahora, hay que entender que algunas críticas son reales y otras son exageraciones. Por ejemplo, considerar que un joven que usa piercing es menos inteligente o es menos culto, yo creo que eso no corresponde, porque eso es un tema externo, ¿me entiendes? Sí. Algunas personas adultas tienen esa noción, ¿ya? Yo recuerdo que en mi tiempo, cuando tú andabas con el cabello largo, también era sinónimo de desorden, de rebeldía, de desorden.